Hola gente, en el video de hoy vamos a aprender cómo construir una surcadora manual. Este va a ser el primer video de una serie que va a estar dedicada a cómo construir herramientas manuales para las huertas familiares. ¡Vamos! Los materiales necesarios son hierro redondo liso de media pulgada, caño redondo de pulgada y media por 1,6 de espesor, chapa calibre 14, pintura y un cabo de rastrillo. En la descripción del video les dejo un adjunto, un PDF con el molde este que les estoy mostrando, el cual se los dejo en dos versiones, con el ala recta y con el ala redonda. Ustedes elijan cuál versión quieren. Lo primero que tenemos que hacer es con ese molde marcar en esta chapa calibre 14 para realizar el corte. En el caso del video vamos a hacer el aporcador con las vertederas en punta, pero ambos modelos funcionan perfectamente. Una vez marcada la chapa y con una moladora muy sencilla realizamos el corte de la misma. Este trabajo lo podemos hacer tanto con una moladora como con cortadora de plasma, pero en este caso quise hacerlo lo más sencillo posible para que se den cuenta que todo este tipo de proyectos los podemos hacer cualquiera con las herramientas que tenemos habitualmente en el taller. La primera vertedera la podemos utilizar como molde para cortar la segunda. Yo les recomiendo utilizar para este proyecto chapa calibre 14. Si por casualidad quieren utilizar chapa 1/8, que sería más gruesa, el problema es que les va a quedar más pesada la herramienta y a su vez se les va a complicar el tema del curvado. Y en el caso de utilizar chapa calibre 16, posiblemente les quede muy fina y tengan que hacerle algún tipo de refuerzo. A mi concepto, creo que la chapa calibre 14 es la ideal. Con una moladora de banco eliminamos los bordes filosos de las vertederas y con el cepillo de lateral lo que hacemos es eliminar todos los restos de óxido. Aprovecho ahora para comunicar el tema de la importancia de utilizar todos los elementos de protección personal, protectores auditivos, protectores oculares, guantes, tener una buena instalación eléctrica y una muy buena iluminación. Así debería quedar cada una de las dos vertederas. Con la ayuda de una escuadra magnética soldamos ambas vertederas a 90 grados. Este trabajo hay que hacerlo con mucha paciencia porque acá está el secreto de que luego el aporcador tenga el correcto ángulo de ataque y logre hacer su trabajo de surqueo. Así que tómense su tiempo, preséntenlo bien, púntenlo y de esa forma les va a quedar espectacular. Como verán, yo en el video utilizo soldadura de proceso Micmac, pero eso no quiere decir que ustedes con una soldadora de arco tradicional con electrodo 6013 no puedan hacer una muy buena soldadura. Así que los invito
a que a su vez me comenten un poco qué tipo de otras herramientas les interesaría que yo haga videos, y de esa forma yo vaya elaborando los mismos. Para curvar las vertederas utilicé un caño de 20 centímetros de diámetro, un caño de fundición que encontré en la chatarra, y como verán cumple muy bien su función. Es muy importante ver el tema del, ahora sí, el espesor de la chapa. Si la chapa esta hubiera sido de 1/8, difícilmente la podremos haber doblado así con la mano. Más allá de que quedaría muy pesada la herramienta, no les recomiendo hacerlo con chapa 1/8. Tiene que estar alineada bien en 0 grados en relación al caño, y de esa forma queda la curva como corresponde para que haga el volteo de la tierra. Luego hacemos lo mismo pero con la otra vertedera, ayudándonos nuevamente con estas prensas C, y de esa forma ya quedaría conformado toda la parte de la vertedera, como podemos ver en imagen. Aprovecho para decirles que si les parece interesante este tipo de videos, los invito a que le pongan me gusta. Su comentario me es muy importante para ir mejorando día a día cada uno de los videos, y desde ya están invitados a suscribirme a mi canal y de esa forma hacer crecer día a día el mismo. Para construir el vástago se utilizó el hierro redondo liso de media, y para curvarlo nuevamente utilizamos el mismo caño más, en este caso, un caño de media para ir haciendo de palanca. Como verán, no es necesario ningún tipo de herramienta especial para hacer este tipo de surcadora. Con cosas que tenemos a mano podemos ir ingeniándola, y es muy importante que en este caso ustedes le den la curva en relación a su altura, ¿no? Ustedes van a curvar y después lo prueban en el aporcador, y de esa forma se dan cuenta si tienen que curvar más o tienen que enderezar un poco. Y así va a quedar conformado, en este caso, el vástago. Ahora se suelda el vástago a la vertedera. Y en este paso hay que hacerlo con mucha paciencia, tomándote tu tiempo, y de esa forma asegurarse de que quede bien alineado. Si por algún motivo no queda bien alineado, lo que va a pasar es que la vertedera va a quedar inestable y se va a ir hacia un lado o hacia el otro. Así que tómense su tiempo, háganlo despacio, y de esa forma van a ver que les va a quedar muy bien. La última pieza a fabricar es el anclaje que va en el mango de madera, para lo cual se utiliza este caño de 1,5 pulgadas por 1,6 de espesor. Y lo primero que hacemos es hacerle 2 cortes con la moladora en forma de cuña, y de esa forma vamos a facilitar que se vaya haciendo en un extremo cónico, ¿no? Y de esa forma quede bien anclado al cabo, en este caso un cabo de un rastrillo. De esa forma, y gracias a, primero vamos a ir golpeando con la masa de goma para que quede bien, y por medio de la morsa vamos a ir cerrándolo y vamos a ir punteando, ¿no? Y gracias también a un sargento, a los sargentos, a las prensas C, uno lo va llevando de a poco, tal vez con algunos golpes de martillo, y de esa forma lo voy cerrando y voy logrando esa forma cónica. Una vez que está, se suelda y después se le pasa la moladora y parece que fuera de fábrica. Y bueno, para ir terminando vamos a soldar el anclaje
al vástago. Nuevamente les recomiendo toda la paciencia del mundo, tómense su tiempo, alineen muy bien y luego suelden, y de esa forma se van a asegurar que esto quede bien, ¿no? Háganlo con mucha paciencia. Así que bueno, una vez que esto queda soldado, le ponemos un poco de pintura y ya vamos a probarlo al campo. Y bueno, acá tenemos terminada la surcadora manual, así que vamos a probarla. En este caso estamos en la huerta comunitaria de Fátima, en la localidad de Viedma, Río Negro. Así que bueno, vamos a proceder a probarla, a ver cómo funciona. Comentame a ver qué otra herramienta te gustaría que fabrique. Así que bueno, nos veremos en el próximo video con la próxima herramienta. Un abrazo.